Damos comienzo ahora sí al primero de los bloques de ponencias que forman esta jornada, en el que hablaremos sobre el diagnóstico, ya que el hecho de que sea rápido y eficaz es el primer paso y uno de los más importantes para un buen abordaje del cáncer de pulmón. Y para ello, este centro, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, cuenta con técnicas innovadoras como EBUS o ROSE. De la mano de José Javier Jareño, adjunto del Servicio de Neumología, hablaremos de cómo se han implementado estas técnicas en el centro madrileño, siendo un hospital de segundo nivel, así como de los beneficios que aportan al profesional y al paciente. Buenas tardes a todos. En esta mesa inicial que vamos a tratar sobre el diagnóstico del cáncer de pulmón, tenemos a tres ponentes muy especializados en el tema. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Clavería García, que es médico adjunto del Servicio de Neumología de la Unidad de Broncoscopia. Él tiene una amplia experiencia en el diagnóstico del cáncer de pulmón, se formó en la Clínica Universitaria de Navarra y nos va a tratar el tema del abordaje inicial del cáncer de pulmón. Haremos una breve presentación y al final haremos un debate todos juntos sobre cuestiones y preguntas al respecto. El doctor Clavería, cuando quieras, tienes la palabra. Ya me ha presentado el doctor Jareño, yo soy el doctor Clavería, adjunto del servicio de Gómez Ulla. Lo primero, gracias a todos los asistentes por venir, tanto presenciales como virtuales. Y nada, sin más dilación, porque tenemos poco tiempo para cada presentación, empezar con la mía. El título es el abordaje inicial del cáncer de pulmón y, como comentaba un poco el doctor Jareño, es porque todos estos pacientes con cáncer de pulmón pues, requieren de un acortamiento de los tiempos en la realización del diagnóstico de este tipo de patología, ¿no? Entonces, lo primero, también como ya ha adelantado un poco la doctora Pinedo, unos breves datos de lo que es el cáncer de pulmón. En cuanto a la incidencia, ya desde hace unos años ha igualado, incluso superado en algunas series a la incidencia del cáncer de mama, sin separar por sexo. Y en cuanto a la mortalidad, sigue encabezando como el cáncer más mortal de todos, con un porcentaje nada desdeñable, muy por encima del resto de tipos de cáncer del organismo. En cuanto a la supervivencia, también como adelantaba la doctora Pinedo, la tasa de supervivencia global a los 5 años para el cáncer de pulmón no microcítico es del 20,5%. Sin embargo, sí que es interesante esta separación de esa tasa de supervivencia por según si el cáncer está localizado, si está en un estado regional todavía, que está solo en los ganglios linfáticos, o si está avanzado. El caso es que el cáncer de pulmón en estadios localizados tiene una tasa de supervivencia global a los 5 años del 55,6%, en estadios regionales del 28,9% y en estadios avanzados de un 4,5%. Y luego es interesante ver también cómo la gran mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados, hasta en un 57% de los casos. Y es por esto que en nuestro hospital, imagino que en la mayoría de los hospitales de la Comunidad de Madrid y de toda España, se intentan incorporar circuitos de alta resolución para este tipo de patologías. En el nuestro, luego lo hablaremos un poco también, en 15 días tenemos que haber visto el paciente y haber realizado un poco todas las pruebas diagnósticas. Este sería un breve esquema de un algoritmo diagnóstico del cáncer de pulmón. Lo primero sería la sospecha clínica. La mayoría de estos pacientes nos llegan o por atención primaria a raíz de una consulta por tos o alguna cosa similar y se le hace una radiografía, y es donde nos derivan al paciente por el circuito de alta resolución, o vienen de urgencias o incluso de partes de interconsulta de otros servicios. Una vez que ya llega a nuestro servicio, lo primero es investigar si hay alguna lesión accesible que nos permita hacer un diagnóstico rápido y mínimamente invasivo. Una vez que tenemos eso, si solo tenemos enfermedad intratorácica, vemos que el algoritmo empieza a resultar más complejo y es un poco lo que vamos a intentar desgranar en esta sesión.
Y es por esto la estadificación es lo que nos va a conllevar un poco más la complejidad de este diagnóstico del cáncer de pulmón. La clasificación anatómica, TNM estadios, nos permite una descripción estandarizada de los tumores y así poder encuadrar los pacientes en estadios con pronóstico y estrategia terapéutica similares, que será muy útil para los compañeros de oncología médica, cirugía torácica y oncología radioterápica sobre todo. No quiero entrar en la clasificación TNM que todos conocemos y esta sesión tiene que durar solo 10 minutos, pero bueno, sí que es importante, por lo menos para los neumólogos, saber bien que esta estadificación depende sobre todo de las estaciones ganglionarias que estén afectadas. Y por eso es muy importante conocer toda la anatomía y esa diferenciación de las distintas estaciones que nos modifican el estadio de la estadificación del cáncer de pulmón. Sobre todo, y que luego nos comentará más la doctora Ochoa, la diferenciación entre los estadios 3, tanto A como B como C, que es lo que nos habla un poco de la resecabilidad de estos pacientes. Y ahora sí un poco más el concepto de esta sesión, que es hablar un poco de estos métodos de estadificación o de diagnóstico, que los dividimos en 3 grupos. Primero los no invasivos, los invasivos no quirúrgicos y por último las técnicas quirúrgicas que intentamos dejar en último lugar. En cuanto a los métodos no invasivos, lo primero y más claro de todo, que esto desde primero de carrera nos lo han enseñado, son los síntomas y signos clínicos. Uno ve un paciente y en cuanto hemos visto a ese paciente, pues si vemos que tiene disfonía, un síndrome de vena cava superior, un síndrome de Horner, un dolor torácico o incluso un dolor óseo intenso, ya nos habla de signos de invasión que nos pueden simplificar un poco el proceso de diagnóstico y todo el estudio. El siguiente de los métodos no invasivos, que normalmente cuando llegan al servicio de neumología ya está realizado, es la radiografía de tórax. Como digo, es la primera prueba que se suele realizar, principalmente pues, por médicos de atención primaria, de partes de interconsulta de otros compañeros, de urgencias, de medicina interna. Y lo que podemos observar, o cosas que nos pueden ayudar, es pues, la presencia de derrame pleural, la visualización de destrucción ósea o incluso la invasión mediastínica, que como hablábamos antes nos ayuda un poco a simplificar ese estudio diagnóstico, incluso intentar ir un poco más rápido en ese proceso diagnóstico. El siguiente de los métodos no invasivos y probablemente de los más importantes que utilizamos en neumología es el TAC de tórax. En relación con el tumor primario, lo que sería la T de la clasificación que hablábamos antes, sigue siendo el mejor método de estudio anatómico. Nos aporta una información muy detallada de la localización, el tamaño y las distintas relaciones con estructuras vecinas de la lesión tumoral. También es muy útil para detectar nódulos de pequeño tamaño no visibles en radiografía de tórax y aquí entraríamos, aunque no es la idea de esta sesión, en el screening del cáncer de pulmón o la detección precoz del cáncer de pulmón, mejor dicho, como pues ahora se está implementando en muchos de los centros de España. El TAC de tórax también nos puede hablar de esa afectación ganglionar, la N que hablamos en nuestra clasificación, sobre todo cuando vemos que los ganglios son mayores de 1 centímetro, son cuando nos lo dan como patológicos en un escáner. Y ahí es donde seguro que tenemos que entrar a investigar si están afectados o no. Sin embargo, muchas de las series que hemos visto en los últimos años nos hablan de que incluso en un 20% de los casos en que los ganglios son aparentemente benignos en el escáner de pulmón, finalmente no lo son. Por eso la importancia de la confirmación citohistológica, que luego mi compañero el doctor González entrará un poco más a comentar. También podemos ver en el TAC de tórax las metástasis a distancia, el concepto M de la clasificación que hablamos, sobre todo del hígado y suprarrenales, ya que en los cortes más bajos del TAC de tórax es lo que solemos ver y ya nos puede también ayudar a esa simplificación del estudio. Aparte del TAC de tórax suele ser muy interesante, vamos, interesante no, es obligatorio hacer el TAC craneal en los estadios 2 y 3, según las últimas guías de la NICE publicadas en 2019 y revisadas por última vez este mismo año. El siguiente de los métodos no invasivos sería el PET-TAC, nos habla de la afectación a distancia, tanto M como N, y luego también de los nódulos sospechosos, sobre todo aquellos que no tienen una entidad de tamaño suficiente como para hacer un proceso citodiagnóstico adecuado. Tiene menos resolución espacial que el TAC de tórax y también tiene sus complicaciones, y es que en la mayoría de los procesos benignos podemos tener hasta un 25% de falsos positivos. Por eso también la necesidad de una confirmación antes de rechazar una opción quirúrgica o hablar de resecabilidad de la lesión. También es verdad que si el PET es negativo, la N no está afectada, aparte de que no haya metástasis, habría que confirmar esos ganglios, sobre todo si la localización del tumor es central, si hay una baja actividad metabólica del tumor primario,
si hay un aparente N1 afectado o si hay ganglios de más de 15 milímetros. Este sería un poco el esquema del que hablábamos, de la afectación de los nodos de los ganglios intratorácicos, tanto si son menores de 10 milímetros o mayores de 10 milímetros. Al final lo importante es que lo que hay que hacer es el EBUS para ver si estos ganglios están afectados y en el caso de que el EBUS sea negativo, considerar una estadificación quirúrgica como sería mediastinoscopia o otros procesos que luego se hablará también. Por último, de los métodos no invasivos, sin entrar mucho, la resonancia magnética, útil sobre todo en tumores del sulcus superior, para ver la afectación de esas estructuras vecinas. Y de la resonancia magnética cerebral en los estadios 3 y si el TAC conlleva sospecha en estadio 2. Pasamos ya a los métodos invasivos no quirúrgicos, que sería sobre todo el EBUS. No quiero entrar mucho porque mi compañero, el doctor González, hablará sobre todo de nuestra experiencia. Sí que destacar que la TBNA está desfasada desde hace ya un tiempo, por lo menos desde las guías NICE publicadas en 2019. El EBUS tiene una sensibilidad bastante alta, del 93%, y una especificidad de hasta el 100%. Sí que es clave tener unas pruebas de imagen previas. También es importante, como vemos en los estudios realizados últimamente, la presencia de ROSE, que luego nos hablará el doctor de Mesa, y en caso de no tener ese ROSE, realizar por lo menos 3 PAF, que aumenta esa sensibilidad hasta un 95,3. En aquellos ganglios que son entre 5 y 10 milímetros, la sensibilidad disminuye a un 92,3%, que también es interesante tenerlo en cuenta a la hora de realizar este procedimiento. Luego los métodos quirúrgicos, hablaríamos sobre todo de la mediastinoscopia, tanto la normal como la ampliada, que es sobre todo para pacientes con EBUS negativo pero sospecha alta, sobre todo por PET, si esto sobre todo va a afectar al tratamiento que se le va a dar al paciente. Hablamos también un poco de la accesibilidad de las distintas estaciones, que es verdad que tanto mediastinoscopia como EBUS tienen una accesibilidad a las distintas estaciones bastante similares, no voy a entrar más en esto. Y por último, y un breve comentario, porque también se hablará luego del tratamiento, la estadificación molecular, que en los últimos años está tomando una dimensión increíble, y sobre todo por la implicación pronóstica y terapéutica que tiene para los pacientes, ¿no? Esto nos afecta a los neumólogos, sobre todo a la hora de obtener muestra. Necesitamos bastante muestra para poder realizar este tipo de estudios. Y aquí veo, pongo una breve pantalla de los distintos alteraciones mutacionales que hay a día de hoy en el cáncer de pulmón y cómo cada una tiene su propio tratamiento y pronóstico. Entonces, es muy importante también asegurar una buena muestra a la hora de establecer un diagnóstico, ya no solo para saber qué tipo de tumor tiene, sino para ayudar a establecer un buen tratamiento conforme a estas mutaciones que va a tener ese tumor. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Clavería, por tu exposición. En esta segunda presentación vamos a contar con la presencia del doctor Alberto González, también neumólogo, especializado en cáncer de pulmón y de la unidad de broncoscopia, que nos va a hablar sobre la importancia del EBUS en un hospital de segundo nivel. Cuando quieras, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Redacción Médica por invitarnos a este tipo de jornadas, que nos da visibilidad como hospital. Es un placer para mí estar aquí y sobre todo contar cómo un hospital de segundo nivel, como somos nosotros y nuestro servicio, por lo tanto, de lo mismo, comienza a crecer, como decía el doctor Campos, nuestro jefe de servicio, con nuevas técnicas, con nuevos procedimientos, con mucha gana. Y uno de los procedimientos que estamos ahora, estamos en los albores del mismo, es el EBUS. El EBUS TBNA, que todavía estamos ahí, lo tenemos en préstamo, no lo tenemos todavía, no lo ha proporcionado, por lo tanto la serie de casos que presento no es estadísticamente significativa, pero sí que nos da un poco ese primer paso, ese primer peldaño a invitar a decirnos si estamos haciendo bien las cosas o no, antes de seguir creciendo y aumentando técnicas en las cuales nosotros queremos ser pues, lo más sensibles, específicos, como decía el doctor Clavería, y dando ese diagnóstico al paciente de esos 15 días, que para nosotros es la línea de base. Entonces, estos últimos 10 meses hicimos un total de 36 procedimientos, con una media de edad de 69 años de los pacientes, donde los sexos en un 60-40, masculino o femenino los pacientes. El origen de los pacientes que nos están derivando, principalmente tanto del servicio de neumología como del servicio de oncología médica, pero como ves la rueda es muy multicolor, donde aparecen servicios de todo tipo, desde radioterapia, medicina interna, incluso médicos de familia también nos piden
que hagamos procedimientos, o sea, tenemos un origen muy variado de los pacientes. Como vemos, en la sospecha diagnóstica, motivo de la petición, vemos que hay un incremento importante cuando tenemos un nódulo pulmonar y adenopatías. Quiere decir que cada vez más, inicialmente en el diagnóstico, nos envían los pacientes. Cada vez más en este diagnóstico precoz que estamos buscando constantemente para intentar mejorar el pronóstico de la enfermedad y la mortalidad asociada al mismo, empezamos primero, nos empiezan a derivar esos pacientes antes. De los solicitados, todos los pacientes que nos solicitan a los que nosotros realizamos, como veis, estamos haciendo casi todo. El 94% de las peticiones que tenemos están hechas y ese 6% que nos queda restante pues es ínfimo y que siempre porque el paciente pues, presenta algún problema a última hora, bien por problemas de anestesia, pero casi nunca por problemas nuestros, porque tenemos pacientes bien derivados. Las adenopatías estudiadas resalta sobre todo en afectación en estudios por imagen, en el PEC-TAC, como la localización principal que estamos estudiando es la localización 7, es la subcarinal, a la que se le unen la 4R y la 4L. Sin embargo, como podéis ver, la variabilidad de las adenopatías que estudiamos pues es casi la completa que nos permite acceder el sistema. En cuanto al tamaño de las adenopatías, la mediana se sitúa, como bien podéis ver, entre centímetros y 2 centímetros, pero tenemos incluso puncionadas adenopatías de 6 milímetros, siendo positivas también, y la mayor creo que son 4 centímetros, con una mediana que ronda entre el centímetro y los 2 centímetros. El diagnóstico del procedimiento, cabe resaltar que un gran número de diagnósticos negativos por parte de la T patológica, o sea, adenopatías estudiadas que son positivas en PET, sin embargo, son negativos en la T patológica confirmadas, y después algún diagnóstico que tenemos que no hay material suficiente, simplemente en 2 de los casos únicamente no logramos conseguir un material que fuera de entidad para que los patólogos pudieran estudiar. El resto de diagnósticos, pues aparte de los malignos, resaltan los benignos, que ahora comentaremos para ver un poco, pues buscando esa sensibilidad y especificidad que necesitamos para establecer la auditoría que queremos realizar. En cuanto a los casos negativos, que creemos que es lo más importante, estudiar los casos negativos para ver dónde estamos, dónde nos encontramos, hacia dónde podemos evolucionar, si hay que modificar o no la técnica que estamos realizando, si tenemos que apoyarnos en compañeros que nos expliquen un poco si lo estamos haciendo bien o mal. Esta, para mí, es la mejor manera. Coger los casos negativos y auditarlos. Tenemos 2 casos de cáncer de cervix, que en una revisión de PET disminuyeron las adenopatías de tamaño y fue en contexto COVID, cáncer gástrico en las mismas circunstancias, 2 adenocarcinoma de pulmón que diagnosticamos por broncoescopia nosotros con una mediastinoscopia negativa, nodos pulmonares que tenemos también en 3 de los casos donde no hubo diagnóstico, pero sin embargo, tras una mediastinoscopia también los ganglios fueron negativos, ¿vale? Y tenemos 5 casos antracóticos, 2 de carcinoma lipídico y 3 de adenocarcinoma de pulmón, diagnósticos diferentes origen, 1 por broncoscopia y 3 por cirugía torácica, donde la mediastinoscopia confirmó el mismo diagnóstico que nosotros nos sacaron los patólogos por el EBUS. Por técnicas, vemos cómo el EBUS está disparando en cuanto a los casos que nosotros realizamos. Ya digo, son pocos procedimientos, pero sin embargo sí que vamos en una curva ascendente claramente, donde el EBUS se empieza a posicionar por delante de todas las técnicas. Este es el caballo de batalla que nosotros queremos ahora implementar en nuestra sección. En la sección de broncoescopia intervencionista queremos buscar el material suficiente para estudiar las mutaciones directamente sobre el material que sacamos tanto de broncoscopia como de EBUS, pero sobre todo en el EBUS, porque vemos que es fiable, que se puede realizar, que los patólogos, con el tipo de patología que tenemos ahora mismo de la Comenzulla, pues podemos tener material suficiente, identidad para el diagnóstico. Lo que resalta de esta imagen, y por eso la pongo, es que no se solicita el suficiente número las mutaciones en la materia que aportamos, pero no solo nosotros. La leyenda es broncoscopia naranja, EBUS verde oscuro, mediastinoscopia verde claro. Como veis, es que en los pacientes que estudiamos por ese cáncer, estas iniciales de cáncer de pulmón, no se solicitó porque no sé si el material no era suficiente
Es algo que tenemos que estudiar y es nuestro caballo de batalla que yo quiero implementar. Sin embargo, los estudios que se solicitaron, como vemos en la broncoscopia, siempre es más frecuente que se lo soliciten, aunque bien sean negativos o positivos, pero siempre buscando que esas técnicas que son menos agresivas podamos sacar el máximo partido, y uno de ellos es el estudio de las mutaciones. Aquí os pongo un diagrama donde vemos el estudio de mutaciones en EBUS, estudio de mutaciones en estinoscopia y estudio de mutaciones de fibrobroncoscopia. Predomina lo que no se pidió, lo que no se solicitó, y creo que es un error. Pero como vemos, en el EBUS tenemos ya 7 casos positivos, en la estinoscopia 5 casos positivos y en las mutaciones por broncoscopia 11 casos que son positivos. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de implementar la búsqueda del material para estudio de mutaciones a través, con la mínima afectación al paciente, la técnica que menos iatrogenia genera al paciente, y buscar el desarrollo de esta técnica. Por último, las complicaciones. Como vemos, pues en ausencia de complicación, 33 pacientes, y las otras 3, pues una contraindicación que tuvimos justo dentro de lo que es el quirófano por broncoespasmo, y 2 sangrados leves moderados que se pudieron cohibir sin ningún tipo de problema. Conclusiones. Tenemos que buscar la efectividad, que lo negativo sea negativo. Buscar esa tasa de diagnóstico mediante el diagnóstico confirmado y esa sensibilidad de especificidad que nos caracteriza en el estudio estadístico, que por desgracia este número tan bajo de pacientes no podemos obtener. Pegarnos con la megaestinoscopia de manera amistosa siempre, buscar que la estratificación sea por EBUS y no tener que recurrir a la megaestinoscopia en nuestros centros de trabajo para evitar esos procedimientos a los pacientes. Siempre hacer una valoración de las complicaciones que tienen los pacientes después del procedimiento. Esos regresos con fiebre, regresos con neumonía posterior, que tenemos que controlar. Siempre intentar buscar en lo posible el estudio de las mutaciones con material que nosotros derivamos ante patológica, y estar pendientes de los estudios radiológicos y de medicina nuclear para trabajar con el EBUS, aunque sabemos que muchas veces tenemos muchos estudios que captación en PET negativa resulta que el EBUS es positivo. No fiarnos solo del PET. Por lo tanto, yo creo que también habría que auditorar un poco en qué posición estamos respecto al PET y si esa captación negativa que dice el PET es verdad negativa o no. Eso es nuestro caballo de batalla. Y como siempre, la recomendación de dejar de fumar dentro del cáncer es dejar de fumar, una prevención eficaz para poder evitar estar en esta situación en la que están los pacientes y intentar calmar su sufrimiento, ¿vale? Y por último, estamos a días de otoño, comenzar el otoño, Asturias, con ese paraíso que tenemos y esas primeras nieves que en breve empezarán a caer. Muchas gracias a todos, compañeros, y a por ello. Muchas gracias, doctor González, por su exposición. Vamos a dar paso a la tercera presentación, que la va a realizar el doctor Juan de Mesa, también médico adjunto, especializado en broncoscopia y muy inmerso en la patología del cáncer de pulmón. Actualmente está realizando un fellow de formación especializada en broncoscopia y nos va a presentar en su tema, un tema de especial interés, como es la técnica ROS, una técnica de diagnóstico, rentabilidad como primera aproximación diagnóstica en quirófano, y queremos hacer relevancia que ha sido una ponencia que se ha expuesto en el Congreso Europeo de Milán y que ha tenido un especial interés en su presentación. Cuando quieras, doctor de Mesa.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco Ames Álvarez, antiguo residente del Hospital Central de la Defensa, Gomesulla. Y bueno, como ya se han podido dar cuenta, yo vengo a hablar un poco sobre la evaluación rápida de las muestras de citología que se realizan en broncoscopia. Vale, primero que nada vamos a ver un poco sobre los estudios que se han realizado al respecto. Entonces, Trisolini fue el primero que publicó algo en el 2010 en un CHES y habla sobre que el ROSE reduce el número de punciones y la incidencia de complicaciones. En el 2013, Nakajima habla que existe una concordancia de más del 95% del ROSE con el diagnóstico definitivo. Ese mismo año también comentan que durante el EBUS el ROSE se asocia con una necesidad significativamente menor de procedimientos broncoscópicos adicionales. También comentan que si utilizamos técnicas como la navegación electromagnética, combinada con el ROSE, aumentamos el rendimiento diagnóstico. En el 2015 salen nuevas publicaciones donde comentan que el ROSE evita la necesidad de repetir procedimientos diagnósticos invasivos para tomar más muestras para la molecular, o publicaciones como la de Stanford ese mismo año, donde comenta que el análisis por ROSE de muestras de cepillado de brush pueden aumentar el rendimiento diagnóstico y acortar el procedimiento. También en el 2015 publican un estudio donde hablan que el ROSE puede incrementar la rentabilidad en nódulos periféricos por debajo de 3 centímetros si se combinan con el EBUS radial. En el 2016 sale esta publicación donde hablan que el ROSE durante el EBUS TBNA, que es lo que estamos comentando, sobre todo en las ponencias de hoy, permite una baja tasa de resultados sospechosos y por lo tanto mejora el rendimiento diagnóstico. En el 2018, una de las últimas publicaciones al respecto, hablan sobre que el ROSE está asociado a un menor número de pases de aguja durante el EBUS y una menor necesidad general de procedimientos broncoscópicos adicionales para hacer el diagnóstico final. En el vídeo que mostramos vimos un caso clínico en donde se puede utilizar el ROSE, pero tiene infinidades de aplicaciones. Vamos a ver cuáles son algunas de las ventajas. Si el ROSE es positivo, reduce el número de punciones. Si es positivo, reduce el número de muestras necesarias, reduce el número de técnicas diagnósticas utilizadas, el riesgo de repetir procedimientos, facilita solicitar más muestras dependiendo del estirpe tumoral. No es lo mismo tener un estirpe tumoral, por ejemplo, de un adenocarcinoma que se vea en el microscopio a un escamoso o a otro estirpe. Ciertos estirpes como el adenocarcinoma necesitamos más muestras para los estudios moleculares. Si es negativo, el ROSE permite tomar la decisión dentro de la sala de broncoscopia de seguir tomando muestra, de cambiar la forma en que se está tomando la muestra, de cambiar el lugar donde estás tomando la muestra, cambiar el bronquio de acceso, por ejemplo, de cambiar la técnica de muestreo, es decir, estamos con una PAF, pues cambiamos a una Legra, por ejemplo, o cambiamos a una pinza convencional. Y, independientemente si es negativo o positiva, permite optimizar la toma de la muestra porque generas un feedback positivo con el broncoscopista y con el área, todo el equipo multidisciplinar que está en quirófano. Vale, pero también tiene sus desventajas. Y las desventajas radican sobre todo en el hecho de que todavía no hay estudios que estadísticamente significativos hayan tenido resultados sobre el aumento de rentabilidad de la técnica. Y sí es verdad que cuando combinamos técnicas como la navegación electromagnética junto con el EBUS radial, el ROSE es muy difícil que aumente la rentabilidad cuando combinas técnicas tan avanzadas. Pero lo más importante de todo en las cosas negativas del ROSE es que es muy difícil tener un patólogo en la sala de broncoscopia. No es rentable para el patólogo por el tiempo que le consume y en muchos países como Estados Unidos es económicamente poco remunerado. Pero vamos a ver ahora la parte económica, pero que para mí es algo muy importante. Nasuti publicó este artículo en un hospital de Estados Unidos en donde hablamos que el coste de un laboratorio de ROSE son unos $4.000, el coste de una punción promedio en una sala de broncoscopia son unos $1.700, el coste de los estudios moleculares son unos $1.300 y el ROSE solo $230. Si tomamos en cuenta que el 20% de las punciones o de los estudios invasivos que hacemos, el 20% son no diagnósticos, con el ROSE reducimos eso a un 0.9%. Esto le estaría ahorrando al hospital que realiza esta técnica unos $400.000 durante el año y unos $2 millones en los siguientes 5 años.
Por lo tanto, tiene una rentabilidad también monetaria. A raíz de esto, se decide realizar un estudio prospectivo en donde lo que hicimos fue utilizar una especie de curva de aprendizaje con el patólogo, donde mi persona realizó unas 25 horas divididas en 2 meses, con un patólogo donde revisábamos muchas muestras y después, cuando yo estaba lo suficientemente capacitado, recogimos 50 pacientes. Se estudió una literatura en particular y recogimos 50 pacientes donde se le tomó muestra con cepillado y con TBNA, independientemente si fuera convencional o con EUS. Se hicieron 2 tinciones rápidas, la Papa Nicolau que vieron en el vídeo y la del DIFQuick. Y a partir de ahí se comparó el diagnóstico preliminar que yo daba con el diagnóstico preliminar que daba luego el patólogo. Y los resultados fueron los siguientes. La concordancia con el patólogo en Rose era de un 84%. La concordancia con el resultado final de anatomía patológica era de un 86%. La sensibilidad del neumólogo en el Rose era de un 85%. Y la especificidad del neumólogo en el Rose era de un 86%. Vale, ahora para concluir, todas las imágenes que ustedes vieron a lo largo de la presentación son muestras tomadas por mí y teñidas por mí, que son muestras que muchos patólogos dirán que, bueno, tendrá sus detalles, pero que yo creo que está al alcance de todos. En conclusión, podemos decir que el Rose mejora el rendimiento diagnóstico, disminuye las complicaciones, genera un feedback positivo con el broncoscopista, mejora el rendimiento diagnóstico de nódulos pulmonares periféricos, mejora la calidad de la muestra, la toma de decisiones in situ en la sala de broncoscopia, el coste general de los procedimientos se disminuye y yo creo que presenta una curva de aprendizaje accesible en los lugares donde no se tiene disponible un patólogo. Muchísimas gracias. Empezar la discusión de esta mesa sobre el diagnóstico del cáncer de pulmón. Yo tengo por aquí algunas preguntas que me gustaría formular a los ponentes. Doctor Clavería, el COVID ha supuesto un retraso en el diagnóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. La pandemia ha sido devastadora para muchos de estos pacientes. ¿Crees que en este momento hemos recuperado ya ese tiempo de retraso que teníamos con muchos pacientes? ¿Estamos a la altura de antes de la pandemia? ¿Cuál es tu opinión? Yo diría que sí, siempre hay alguna excepción de pacientes que igual siguen con miedo al COVID, pues miedo a ir al hospital, a contagiarse de COVID, incluso de ahora ya casi cualquier infección vírica da miedo. Pero yo diría que sí, a día de hoy vemos pacientes pues similares a los que veíamos en épocas pre-COVID. Sí que es verdad que en los justo momentos después de los meses iniciales del COVID, pues tuvimos la experiencia y estamos intentando plasmarla en algún estudio, de que los pacientes venían con estadios más avanzados de lo que nos gustaría o de lo que estábamos acostumbrados en épocas pre-COVID. Y también es verdad que en muchos casos, por lo menos los centros en los que se hace detección precoz de cáncer de pulmón, pues no se ha podido realizar durante todos estos meses que hubo COVID. Entonces, claro, esos pacientes probablemente se diagnosticaran en estadios más avanzados de lo que nos hubiera gustado. Pero a día de hoy, ya pues habiendo pasado 3 años desde el COVID, yo creo que ya estamos situados pues igual que antes de la pandemia. ¿Nos ha ayudado a alcanzar este nivel ya la consulta de alta resolución? ¿Qué recomendarías para todas aquellas unidades que no disponen de esta consulta para el estudio del cáncer de pulmón? ¿Qué recomendarías a ellos? Yo creo que es indispensable en un hospital, por lo menos de segundo o primer nivel, por supuesto, tener una consulta de alta resolución de cáncer de pulmón. A nosotros nos ha ayudado increíblemente, sobre todo porque, como veíamos en la presentación que he hecho al principio, el algoritmo para establecer ese diagnóstico en algunas ocasiones puede ser enrevesado y a veces complejo. Tenemos la experiencia de pacientes que se han llevado pues, por otros servicios, que nos llegan a nuestro servicio con un estudio incompleto o con cosas pendientes, y eso siempre nos va a retrasar un poco ese proceso diagnóstico, que quizá en la mayoría de los casos no afecte tanto al diagnóstico del paciente o a una modificación del estadio del paciente, pero sí a esa incertidumbre que tienen que vivir los pacientes y los familiares de tener pues mucho tiempo de no saber qué es lo que tengo, si es cáncer, si no es cáncer, qué tratamiento voy a tener, etc.
Entonces yo creo que es indispensable tener un circuito de resolución rápida para pacientes con sospecha de cáncer. Muchas gracias. Doctor González, me gustaría también hacer hincapié un poco en tu presentación. El EBUS es una herramienta fundamental en el diagnóstico y en la estadificación del cáncer broncogénico. Yo sé que a ti te gustan mucho las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos esperar de los nuevos procedimientos diagnósticos en las unidades de broncoscopia? Yo creo que podemos esperar solo beneficios. Beneficios, acortar tiempos, disminuir la injerencia sobre el paciente, porque hay que recordar que al paciente le queda lo peor. Luego el vía crucis del tratamiento, el vía crucis del seguimiento, con un pronóstico infausto que ellos conocen y saben, porque todo el mundo ahora mismo se mete en Google y sabe cuál es la supervivencia del cáncer de pulmón. Entonces yo creo que cuanto más avancemos en tecnología, más avancemos en las áreas de intervencionismo, mejor para el paciente, porque hay que buscar esa celeridad disminuyendo la injerencia sobre el mismo. Intentar diagnosticar, porque yo siempre digo lo mismo, el paciente que viene a la consulta nuestra de cáncer, vamos tarde. El día viene diagnosticado de un nódulo pulmonar ya malo, viene con unas enopatías, viene con una masa ya incluso, por lo tanto, cuanto mejor trabajemos sobre el paciente con la mínima injerencia, el paciente yo creo que va a estar más confortable, va a estar más cómodo, va a estar mejor atendido también, porque al final los posoperatorios sabemos que son complicados y sobre todo después, claro, por supuesto lo que comentábamos, el tratamiento es un tratamiento complicado, difícil y los pacientes pues toleran a su manera y en el pulmón pues regular. Muchas gracias. Y al doctor Mesa, que me gustaría preguntarte tus recomendaciones con esta nueva técnica como es el ROS para aquellas unidades de broncoscopia que están interesadas en implementar la misma como técnica de diagnóstico. ¿Qué recomendaciones harías a todas aquellas unidades de broncoscopia que pretenden adquirir esta técnica? Sí, primero que nada yo pienso que esta técnica se puede implementar indistintamente el nivel del hospital. Puede ser un hospital pequeño o un hospital grande. Si es un hospital pequeño genera un feedback bastante bueno con el broncoscopista y puedes corregir, puedes mejorar muchísimo. Y si es un hospital grande puedes confirmar ahí dentro de la sala de broncoscopia. Pero lo más importante para iniciar este proceso es tener una buena relación multidisciplinar en tu hospital, es decir, tener una buena relación con los patólogos. Esto es algo que va de la mano con una especialidad y nosotros no pretendemos intentar quitarles trabajo o abarcar algo que no es nosotros, simplemente es un apoyo. Nosotros intentamos apoyarnos en ellos, ellos nos dan los conocimientos, nos dan las herramientas y a partir de ahí lo que viene en beneficio es del paciente, o sea, el patólogo nos da las herramientas para que nosotros podamos hacer un procedimiento y el único beneficiado en todo este círculo es el paciente. Entonces, ¿cuál es mi principal recomendación? Pues el apoyo multidisciplinar de los servicios, hablar con anatomía patológica, presentar un proyecto y que se empiece a trabajar en ello. Es una curva de aprendizaje que yo creo que cualquier residente o adjunto pudiera realizarlo sin problema, solamente se necesita motivación y un pensamiento positivo al respecto. Pues muchas gracias. Bueno, hemos tenido esta primera mesa de diagnóstico en el cáncer de pulmón. Creemos que ha sido una mesa de especial interés porque hemos tratado de introducirnos en las nuevas tecnologías, en dar a conocer cómo funcionamos en nuestro servicio, en nuestro hospital. Quiero dar las gracias a los ponentes por el esfuerzo que han realizado en sus presentaciones y si no hay más preguntas entre el público, pues daríamos por finalizada esta primera mesa diagnóstica. Muchas gracias a todos.